El extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde. Muchas cosas conspiran para convertir la historia de Dr. Jekyll y Sr. Hyde en una de las más notables, sino la más notable de todas las obras de Robert Louis Stevenson. Pocos lectores necesitan que se les recuerde el triunfo de la voluntad sobre la debilidad física que logró Stevenson en tantos escritos, y ninguno de ellos es mayor monumento a dicho triunfo que este. En Skerryvore Bournemouth, Stevenson se vio obligado a callar y guardar cama, luchando por su vida contra terribles episodios hemorrágicos. Solo se podía comunicar mediante una pizarra y un lápiz, y en la silenciosa y oscurecida habitación fue necesario que el paciente estuviera solo y se le negaran las visitas de sus amigos. Cuesta imaginar situación más insufrible para producir gran literatura. En el desafío que supone semejante enfermedad, para el espíritu no hay nada que inspire, todo deprime, pero de esa extraordinaria red de circunstancias surgió una de las geniales historias del mundo. Es en cierto modo un clásico, como los principales argumentos e ideas de Shakespeare. La obra ya se ha traducido a numerosos idiomas y se puede afirmar sin temor a equivocarse, mucho tiempo después de que la mayoría de los textos de Stevenson hayan caído en el olvido, que este será recordado y citado por generaciones aún. Otra peculiaridad de esta historia es su origen, los sueños del autor. En su bien conocida frase se reconoció en deuda con sus duendes, y la historia de aquella noche cuando recibió ese asombroso regalo en el mundo de los sueños, y de los 3 días siguientes cuando escribió 30.000 palabras sin apenas descanso, es una de las más sorprendentes curiosidades de la literatura. El otro hijo onírico de la imaginación de Stevenson es Olalla. En aquel triste y fascinante cuento habita el glamour de las cosas misteriosas y la insinuada magia negra que ronda el extranjero paisaje, ofreciendo la atmósfera exacta para lo siniestro y lo ilícito. Tiene la mezcla de belleza y terror aferrada al afloramiento de nuestra jactanciosa naturaleza humana desde su tosco legado. Jekyll y Hyde es muy diferente. Al parecer los duendes debían de estar jugando con enmarañadas pesadillas de problemas de ajedrez y otras cuestiones que atormentaron la sobreestimulada mente y la persiguieron hasta la misma tierra de los sueños. Y de repente surgió esto. La tercera peculiaridad de la historia se encuentra en la destrucción del primer manuscrito. Inmediatamente después de terminarlo, el autor lo distribuyó entre sus más apreciados colaboradores y críticos. Es posible imaginar el abrumador efecto de la obra incluso para una mente tan bien equilibrada como la de la señora Stevenson, quien no nubló su juicio crítico. Algo andaba mal. Ella lo detectó enseguida. El propósito de la obra había sido indudablemente alegórico, pero el novelista que había en Stevenson dejó atrás al predicador y la alegoría se convirtió en algo que no era sino un brillante relato. No es extraño que al principio él se revelara de modo violento, pero tras reconsiderarlo llegó a la conclusión de que el punto de vista de su esposa era absolutamente correcto, y entonces, para espanto de ella, arrojó el manuscrito entero al fuego. Me viene a la memoria Diamond, el inmortal perro de Newton, y la tragedia de la criada de Mill que destruyó el inestimable texto de Carlyle sobre la Revolución Francesa. Sin embargo, este caso fue distinto. Stevenson capituló por completo ante los derechos de la alegoría y, para poder preservarlos, destruyó todo lo que había hecho, no fuera que el manuscrito lo tentara y lo devolviera a la novela corta. 3 días más de esfuerzo ininterrumpido y la historia tal cual nos ha llegado terminó sus aventuras y quedó lista para el editor. Es un relato de lo sobrenatural, y eso no es algo que esté habitualmente entre las principales inclinaciones de Stevenson. Hay un factor indefinible que aleja su alma del mundo de lo mágico o de los demonios. Tal vez su indestructible sentido común y su vívido interés por las cosas del mundo real. El horror de su sobrenatural obra es enorme y se apoya maravillosamente en Todd La Prague y en Traun Janet, aunque en términos generales tenga un cierto toque de esos elementos reales que convierten en precaria una situación. En Jekyll y Hyde
son los polvos y el hedor a licor del vial del anfiteatro anatómico. Si fuera posible liberarse de ellos de algún modo, y si por algún hechizo místico se pudiera llevar a cabo la transformación, la historia tendría un punto de apoyo más firme en el mundo espectral. Pero por otro lado, cualquier solución de ese tipo la habría sacado de la vida real del ser humano moderno, y su apoyo en ello es más importante para su verdadero propósito que la simple cuestión de la habilidad artística. En este extraordinario relato, los duendes sacaron partido a una idea, y esa idea obsesionó al escritor. Cuando nos encontramos por primera vez ante el señor Utterson y el señor Enfield, personas de aspecto bastante común, no podemos imaginar a dónde nos van a llevar. Solo sabemos que ese lugar estará entre las calles y casas de Londres de 1886. Poco va surgiendo el concepto de doble personalidad, que se revela al principio mediante insinuaciones y más tarde en francas y claras confesiones. 8 años antes, en colaboración con el señor Henley, Stevenson había escrito su obra de teatro El diácono Brodie. La dramatización de la vida de un hombre que de día era un respetable y eminente ciudadano de Edimburgo y de noche, embutido en las prendas adecuadas, un astuto y audaz ladrón. Hay otras muchas pruebas de que la idea de una doble vida rondaba la imaginación de Stevenson. Está en concepciones al límite como la de Lolaya, en la dramática comprensión del corazón de los asesinos de textos como Markheim y en estudios psicológicos como el del misionero de La Resaca. Sin embargo, si esa concepción arraigó tanto en Stevenson, no fue solo desde el punto de vista dramático y artístico. Había tenido problemas de conciencia durante toda su vida, como confiesa con humor en uno de sus poemas en escocés. Podía tratar con su conciencia tan caballerosamente como la mayoría de los hombres, pero, al igual que nos ocurre a los demás, no podía ni obedecerla incondicionalmente ni silenciarla del todo. Nadie afirma que su vida estuviera limpia de excesos juveniles, y ninguna persona justa podría negar que sus reacciones ante las cosas más nobles eran tan genuinas y honestas como lo había sido sus excesos. Es imposible imaginar a qué buen propósito serviría una curiosidad tan mórbida en lo tocante al detalle de sus desmesuras. Todo hombre nacido encuentra en un sentido u otro una ley en su cuerpo enfrentada a la ley de su mente. Algunas personas como Stevenson son de naturaleza más sensible, violenta y osada que la del resto, pero eso es solo una cuestión de grado, no de clase. Que Jekyll y Hyde tiene un intenso valor personal para su autor es evidente en la alusión que aparece en una carta al señor Lowe. Por la presente le envió un gótico duende para su griega ninfa, aunque el duende es interesante, creo yo, y salió de la profunda galería donde vigila la fuente de las lágrimas. La descomunal, única e inmediata popularidad de esta obra demuestra que apela a la conciencia general de la humanidad y que su descripción de la experiencia universal es exacta. Hay un terrible pasaje en la Epístola a los Romanos donde las dos facetas de la naturaleza del ser humano se describen con palabras de lo más espeluznantes. Es dudoso que algo de lo que he escrito desde entonces haya expresado la intención de Pablo tan potente y vívidamente como Jekyll y Hyde, pero el fenómeno es tan viejo como la humanidad misma y el grito no menos pretérito. Mucho antes de que Pablo escribiera su epístola, Balaam se había fascinado alternativamente con el bien y el mal, y Ovidio había confesado que aprobaba el camino mejor, seguía el peor. Dejando completamente a un lado la moral, muchos paralelismos modernos han desconcertado a los psicólogos. Los extraordinarios casos citados por el difunto profesor William James, la curiosa dualidad de Fiona MacLeod y su autor, y otros ejemplos antiguos y nuevos vendrán a la memoria de cualquier lector. En la gracia abundante de Bunyan y en las aventuras de Christian en el Valle de la Sombra de la Muerte, reconocemos la misma condición. En Ned Bratz, Browning sacó la idea de Bunyan y retrató de un modo áspero y de lo más vernáculo
a un hombre que exige que lo ahorquen mientras su parte buena sea la dominante, porque si lo dejan libre, el hombre malo que hay en él volverá a controlarlo. Todo ello queda reforzado por los muchos ejemplos de colapso moral de hombres buenos y por los momentos de obsesión que nos acosan a todos cuando nos descubrimos jugando al simio diligente con dos morales distintas. En tiempos remotos, la explicación psicológica se buscaba en los espíritus malignos o en la doctrina maniquea sobre el mal inherente a la materia. En los últimos años, el lenguaje con el que se escribe el fenómeno parece inclinarse hacia la opinión de que dentro de cada aparente personalidad residen dos personalidades reales y separadas, o puede que más de dos. Desde ese punto de vista, un hombre podría ser dos personas diferentes confinadas en el mismo cuerpo. Cuando pensamos en los violentos contrastes de carácter que muestran nuestras vidas, es difícil que nos podamos asombrar ante una explicación tan sencilla y no obstante tan fantástica, sobre todo porque la mala persona que hay en nosotros nos suele poner en situaciones que la buena se ve obligada a afrontar y por las que debe pagar. En realidad, sin embargo, esa doble personalidad no es más que una forma metafórica de hablar. Cuando la usamos no nos referimos a personalidades, sino a grupos de emociones, humores, gustos y deseos tras los que se parapeta una personalidad, eligiendo y ordenando los grupos que han de dominar, y a veces encogiéndonos antes del ataque de uno u otro grupo. El lector notará en la historia de Jekyll y Hyde, la memoria y la elección son continuas, y que la dualidad es enteramente voluntaria, no obligada. La voluntad es la esencia de la persona, se afirma al cabo. Hay muchas causas que explican las así llamadas múltiples personalidades en un ser humano. Está la larga evolución de las especies y el hecho de que fragmentos de un pasado sumamente remoto y de los primitivos instintos de la bestia parezcan ser capaces aún de acceder a la vida consciente. También está nuestro legado humano y la repetición de rasgos ancestrales de carácter que aparecen inesperadamente en los descendientes. Hay causas puramente físicas, como las que afectan a los nervios o el efecto del clima o la enfermedad. Luego están las condiciones medioambientales y es indiscutible que algunas personas pueden invocar todo lo bueno que hay en nosotras, mientras otras parecen invocar todo lo peor. Pero al margen de todo ello no hay duda de que la responsabilidad de la personalidad múltiple es principalmente nuestra. Formas de pensar que hemos abrigado o reprimido, impulsos incontrolados que nuestra pereza nos impidió gobernar. Esas y otras muchas cosas ayudan a explicar la condición. Dicha condición es en bastantes sentidos patética. Los hombres se la solían endosar al diablo, pero el diablo es una excusa excesivamente manida. A fin de cuentas, cada uno de nosotros se sabe capitán del barco y sabe que comandarlo es cosa suya, no del demonio. Stevenson vio que en el mundo humano había mucha tentación de jugar con esa peligrosa facultad psicológica en aras del depravado disfrute o excitación que pudiera causar, y retrató en toda su desnudez el puro horror del asunto. Puso especial énfasis en ese periodo del proceso durante el que la recuperación se va volviendo cada vez más y más difícil, y deja de ser una cuestión de voluntad, así como en el momento en que el lado despiadado del ser humano, elegido al principio para servir a sus propios propósitos, se aferra a él con garras y pico hasta convertirse aparentemente en su único. Es digno de atención que Stevenson no adjunte una moral a su alegoría, desde luego no había necesidad de hacerlo. Cualquiera que tenga ojos puede percibir a medida que aumenta el horror, uno de los peligros supremos de la vida. Hay algo que al menos es obvio, que todos los seres humanos, mientras no hayan capitulado completamente, pueden actuar con gran fuerza de voluntad y resistirse a todo espantoso proceso de ese tipo que haya en su interior, sea cual sea la explicación definitiva de esa recóndita condición. Es cierto que no hay necesidad de subyugarse a ella y aceptarla con fatalismo moral como inevitable. Es el yo que se elige hoy y no el yo que se eligió ayer quien determina el destino del mañana. John Kellman.